Estábamos entrevistando a Nair Barros de Uruguay, continuamos a conversar sobre lo que es la lógica convergente. Bienvenida, Nair. Ha sido un placer en realidad tenerte aquí en Guayaquil en estos días de charlas convergentes. Pero como no todo el mundo conoce el término ni sabe de qué se trata, ¿qué es la lógica convergente? Bueno, la lógica global convergente es un desarrollo que viene llevando adelante mucha gente en el planeta Tierra, y la primera que lo abre a los demás, digamos, es Alejandra Casado, de Argentina. Y en realidad la lógica global convergente es el acceso al inconsciente de una manera lógica. ¿Tiene relación esto de la lógica convergente con la física cuántica? Bueno, con la lógica global convergente vamos a tener acceso a la lógica justamente de la física cuántica, no a la física cuántica en sí, porque es un desarrollo de la ciencia bien distinto, ¿no? ¿Ya? Esto de aquí es una filosofía de vida, es una secta. Mucha gente, siempre hay esa incógnita en las personas cuando surge algo nuevo. ¿Qué nos podrías decir? ¿O es un estudio abierto que da posibilidades muy aparte de lo que es el estilo de vida de las personas? Ahí aparece en realidad la perspectiva, que es lo que te brinda lógica global convergente. O sea, para ponerlos en términos de marco, ¿no? Que tal vez hacemos como un repasito. Esto es un desarrollo que no le pertenece en realidad a Alejandra Casado, sino que es a través de ella que nosotros accedemos. No es una secta, en realidad una secta sería algo así como algo que toma control sobre ti y sobre tus decisiones. Y esto es exactamente el movimiento inverso, donde podríamos estar hablando en términos de secta, diríamos que seríamos capaces de salir de cualquiera de las sectas en las que ya nos encontramos viviendo. Entonces sería la llave de salida de todas nuestras sectas, aquellas que incluso ni siquiera las vemos como tales. Las programaciones. Las programaciones, nuestros programas. Se habla del cierre del espacio-tiempo, y no solamente entre la gente que ya sabe de este tema, sino parece que es a nivel global como esta corriente, es decir, el tiempo es más corto, algo está pasando. Tú escuchas que un sinfín de personas hablan así. ¿Qué se puede decir de esto? Estamos en realidad viviendo el final de los tiempos. ¿Qué significaría esto a nivel de lógica global convergente? Bueno, en realidad el tiempo, así como pasado, presente y futuro, tiene que ver con una configuración, con una parametrización que tiene nuestra percepción, que viene de una lógica inconsciente. Por lo tanto, percibimos el tiempo de una forma lineal, como esto de pasado, presente y futuro. Entonces, esto que se traduce, que se ve por varios lugares, de la aceleración del tiempo, que todo pasa más rápido, esto que tú decías, en realidad es un ajuste que se está produciendo en el inconsciente biológico humano, en el inconsciente biológico colectivo, producto de una mutación del inconsciente biológico de la propia Tierra, y en realidad también de su vínculo con el Sol. Entonces, en esa mutación inconsciente, lo que para nosotros es el resultado es esa sensación de que el tiempo se acelera, de que viene el fin de los tiempos, que no es el fin del mundo, sino tal vez el mundo tal cual lo conocemos. Y en realidad esa percepción lo que produce es que ese cierre de la apertura temporal que hemos escuchado es esto que empezamos a percibir como que pasado, presente y futuro ocurren simultáneamente, que es en realidad como sucede, pero tenemos acceso a esa percepción. Esto es un proceso que se va dando lentamente para que podamos generarnos nuestras propias herramientas para acceder a ese nivel de percepción. Es de lo que tanto se ha hablado en distintas filosofías justamente de vida a lo largo del desarrollo de la humanidad, de esto de vivir en el presente, ¿no? Pero vivir en el presente sin eliminar el aporte que hace la perspectiva de futuro y la perspectiva de pasado. Tú
tú lo has dicho, la humanidad ha pasado por distintas etapas, en donde han habido pérdidas y cambios grandes a nivel global del mundo entero. Entonces, ¿qué somos los humanos? Sobrevivientes. A ver si me puedes repetir la pregunta. Si somos sobrevivientes. Pero porque hemos pasado por épocas de cambios físicos en la Tierra, donde se han quedado unos y han avanzado otros, guerras mundiales, y ahora estamos hablando incluso de un cambio a nivel de espacio temporal, de mutaciones que no percibimos. ¿Qué somos los que vamos quedando aquí? En realidad, esto es una opinión muy particular, ¿no? Yo veo al humano en realidad como algo, y visto lógicamente a través de este proceso, más bien como un mutante, ¿sí? Somos producto de la mutación de un inconsciente con una lógica que ahora tenemos acceso a cómo es que funciona esa lógica universal de cambios permanentes. En verdad, con esto terminamos descubriendo que ni los muertos están muertos, ni los vivos estamos tan vivos como creemos. Entonces se pierde también, a su vez, se integra otra perspectiva de lo que es presente, pasado y futuro, y también se integra otra perspectiva respecto de lo que somos en realidad, si somos supervivientes o sobrevivientes del resultado del proceso de mutación, o tenemos integrado en realidad ese otro aspecto que nosotros consideramos que como que se terminó, ¿no? Los que murieron. En realidad empezamos a descubrir en dónde es que esas personas que murieron están integradas. También en nosotros. Claro. Vivimos protegiéndonos de algo. ¿Por qué? En ese proceso de cambio del que somos resultado, ¿por qué sentimos ese deseo de protección? Y porque es la forma de mantenernos vivos, ¿no? Es como la lógica que se muestra en la biología, es la protección la que nos hace permanecer, seguir existiendo, y eso es una característica natural que está presente en toda la vida, o sea, el sistema por el que me mantengo vivo. El tema es que, como lo vemos ahora, podemos darnos cuenta que eso es a su vez, en los dos aspectos, eso es lo que nos impide, de alguna forma, acceder a nuevas versiones de nosotros mismos por querer permanecer cuando la lógica del universo siempre está cambiando y cada vez más aceleradamente. Y por el otro lado, tiene el rol necesario, esa protección, de ir haciendo que ese proceso de cambio que es tan instantáneo en el universo, nosotros lo podamos abordar de una manera lenta, por justamente la resistencia que opone la protección natural que tiene desde lo biológico. Ahora, cuando se comprende para qué es la protección, dejamos de protegernos, sin dejar de protegernos justamente. O sea, ya sabemos utilizar esa herramienta. Dejamos que esa herramienta nos muestre su verdadera finalidad, ¿sí? Sí. Parece que en la vida de la gente hubiera un patrón establecido. Entonces, ahora asistimos a una época en que muchos luchan contra el sistema, otros luchan contra el programa. ¿Qué es el sistema o qué es el programa y cómo podemos salir de esto? ¿Aporta aquí algo la lógica global convergente? Sí, la lucha contra el sistema o contra el programa en realidad tiene justamente la lógica de lo opuesto que estábamos hablando recién, ¿sí? Porque hay una parte inconsciente que sabe que es cierto que el diseño del sistema, del programa, tiene que reversionarse o morir en términos humanos. Y por tanto la puja del universo va siempre a llevarnos en esos dos movimientos que parecen paradójicos, el de protegernos y el de autodestruirnos. ¿Sí? El tema es que no debe primar uno sobre el otro, sino encontrar esa complementariedad, porque lo que hace esa complementariedad es generar esa conciencia del proceso, de manera que no sea después necesario transmitirla en estos términos, sino que cuando algo se vuelve consciente, ¿qué pasa? Esa conciencia habita el cuerpo y el cuerpo funciona con esa lógica. Entonces, al integrar esta paradoja de querer autodestruirme o ir en contra del sistema, que no es nada más ni nada menos
que ir en contra de este propio diseño que tengo, ¿sí? Es el impulso que no lo puedo asumir internamente, entonces voy y lucho contra el sistema afuera, voy y lucho contra los programas, o veo en el otro el defecto, veo en el otro el programa, veo en el otro, bueno, me está hablando de eso, ¿no? Ese movimiento que tengo que integrar internamente. Y lo mismo al revés. Y bueno, hablando un poquito de esto, se usa aquí en lo que es mi lógica global convergente, algo que nos enseñaron. Yo al fin con esto entiendo para qué está el plano cartesiano, que siempre en física yo era muy mala, y hablaban del eje Y y el eje X, es lo único que me acuerdo haber aprendido en tantos años de recibir la materia física. Pero ahora vemos que es importantísimo el eje X y el eje Y. El eje Y es el que nos marca el norte. ¿Qué nos puede decir? Hemos perdido ese contacto con el origen, tenemos que ir, esa es la vía. Nosotros al eje X está representado por la letra X, tal cual lo escribías vos, y es lo que nosotros llamamos el eje de la experiencia, ¿sí? Es muy curioso esto visto justamente en Ecuador, donde está la ciudad de mitad del mundo, ¿no? Claro. Y el eje Y es el que hace justamente el enlace norte-sur, ¿sí? Es la letra Y, le dicen ustedes, Y, ¿sí? Que corresponde a la Y. No es que sea propiamente, nosotros sí decimos el camino del enlace que se ha perdido. El enlace nunca se pierde porque no podríamos estar vivos, ¿sí? Lo único que hay a través de este proceso es un reconocimiento de cuáles son los aspectos que hacen consciente ese enlace, ese vínculo de el origen, como tú lo llamaste, el vacío, la nada, la no existencia, sería el término como más preciso, que es de donde se origina todo lo que existe, con esta frecuencia de conciencia lenta que tenemos, que es nuestro cuerpo físico. Es recuperar la conciencia de ese enlace. Se usan mucho los números aquí en lo que es lógica global convergente. ¿Eso tiene que ver con lo que se llama numerología o es una cosa aparte? No, no tiene que ver con la numerología. Esto tiene que ver, o sea que es difícil compendiar todo. Claro. Bueno, es que son preguntas como para que la gente vaya entendiendo el tema, porque sí, el tema es demasiado amplio para una entrevista breve. Y es además para que cada uno después vaya a ver lo que le vaya resonando. Exacto. Y vaya buscando. Se busque su propio camino. En el caso de los números, tiene que ver con la física cuántica, porque tiene que ver con la posición de las partículas, ¿sí? Esto tiene que ver con el desarrollo de Jean-Pierre Garnier, este físico francés que descubre el desdoblamiento del tiempo. Y que visitó Guayaquil también. Estuvo acá por Guayaquil. Es uno de los aportes que componen de los cuatro principales el desarrollo de lógica global convergente. Ya aprovecho para mencionarlos. En términos lineales, en espacio-tiempo sería primero Hammer, Garnier-Mallet, con el descubrimiento del desdoblamiento del tiempo. El tercero es, bueno, la biodecodificación, en la persona de Enrique Corbera. Y la cuarta pata sería Alejandra Casado, esta argentina que hace el desarrollo de lo que llamamos lógica global convergente, que integra estos aportes. Ahora, respecto de las letras y los números, tiene que ver con frecuencias, tiene que ver con vibración de la materia, no tiene que ver para nada con numerología, para nada con simbología, ¿sí? Entonces tiene que ver con el desarrollo de la física. Eso se ve expresado en el alfabeto griego, en el alfabeto español, y está, digamos, de alguna forma el inconsciente manifestado allí, pero no tiene que ver con numerología, sino con física. Para que quede claro, porque mucha gente lo confunde también. Bueno, y antes de terminar, hay dos cosas, también dos términos que se usan y cada vez es más frecuente en las personas comunes, incluso sin mayor estudio o preparación. Se habla de intuición y se habla también de instinto. Hay una diferencia y en lógica global convergente se establece esa diferencia también. ¿Cómo nos puedes tú explicar la diferencia de lo que es el instinto y lo que es la intuición? ¿O es lo mismo? En realidad hoy te podría decir que es lo mismo visto de dos perspectivas distintas, ¿sí? ¿Por qué vamos a poder identificar el instinto y la intuición como cosas diferentes?
porque van a estar vinculadas a dos aspectos nuestros, ¿sí? Hablando de una persona, el instinto va a venir como una información biológica que va a tender a mantenerme vivo. La intuición va a desafiar ese instinto en esto que explicábamos antes, movimiento de protección o lucha contra esa. Tal vez la intuición es la que me va a llevar por el camino que no sospechaba. La intuición probablemente rompa con el instinto de manera de que te puedas permitir morir de una forma no concreta. Esto hay que aclararlo bien clarito. Estamos en abstracto. Claro, que estamos hablando de la muerte del diseño, ¿sí? Entonces, va a venir la información desde el pasado como instinto de preservación de lo que yo soy, en todos los términos que eso incluye, y el instinto en realidad viene a desafiar eso, para que, bueno, en una lógica de movimiento universal se genere la conciencia de ese proceso y, bueno, se quede en el cuerpo. Para terminar, y agradeciéndote además que hayas conseguido la entrevista, porque han sido unos días a full para ti, de charlas mañana y tarde. No, casi sin voz ya. Estás casi sin voz. Pero viniste aquí al Ecuador, sé que estuviste en Quito y ahora vas a estar también en Santa Elena, que es otra provincia. Viniste a dar charlas y te encuentras con que has tenido que compartir una vivencia, ¿no?, de todo un país, en Quito de una forma, en Guayaquil de otra. Siempre, bueno, el entrevistado da su mensaje final. ¿Qué nos dices? A los guayaquileños sobre todo, bueno, a todo el Ecuador. ¿Qué es lo que has percibido tú? Porque en realidad podríamos decir, han venido observadores de la OEA, de otros campos políticos, pero tú eres una observadora de otro punto, eres una observadora de la lógica global convergente, que llegó al país justo en este momento medio convulsionado. ¿Cuál es tu mensaje? Pau, no sé si tengo un mensaje yo, más bien que me llevo yo un mensaje de acá. Ya. Sería También es válido. lo que puedo decirte, porque cuando me estabas haciendo la pregunta todo el tiempo lo que me sale como respuesta es eso, ¿no? O sea, es descubrir qué es todo lo que yo me llevo de acá, más que dejar un mensaje. Es verdad que está el tema del intercambio, no tengo dudas que hayan podido tomar alguna cuestión de las que dejo, pero más que nada es venir o ir a cualquier otro país en términos de desplazamiento lineal, ¿no?, que hacemos todo el tiempo, a otra ciudad, es encontrarme siempre con un aspecto de mí misma que no había podido ver. Entonces creo que Ecuador es nada más ni nada menos que eso. El momento sí ha sido muy convulsionado, pero vos has estado en las charlas y has visto que hemos podido iniciar estos 4 días con una perspectiva de la realidad que estábamos compartiendo y terminarla con una muy diferente, sobre el mismo punto de vista y hablando específicamente de las elecciones, que justamente la perspectiva con la que podemos decir cerramos este encuentro no tiene que ver con la eliminación de la perspectiva con la que arrancamos, ¿sí?, sino con una ampliación de conciencia respecto de esa perspectiva que teníamos en aquel entonces, integrando otra nueva y que a su vez incluye la anterior. En los términos en los que cada uno vaya procesando eso, después podrá compartirlo. Yo hoy no lo puedo hacer. Sé que me llevo mucho para procesar de acá y todavía quedan un montón de días por delante, así que gracias al revés. No, a ti. Y sobre todo que no nos damos cuenta tal vez, pero ya te dije, insisto en que han venido observadores de todos los campos por justo el aspecto político, pero hemos tenido, en términos de los que usamos a diario, la bendición o la suerte de que también vino una observadora de la lógica global y convergente, porque eso también da como un impulso al país. Lo gracioso es que en realidad todos somos observadores lógicos todo el tiempo. ¿Ya? No es que yo vine. Bueno, claro, no viniste a propósito, pero claro, no, pero a lo que me refiero es que la conciencia justamente, la propuesta es que nos asumamos que todos estamos siendo observadores lógicos todo el tiempo. Ese es el punto. Y que no esperemos que alguien venga de afuera a hacer una observación, porque la respuesta no va a venir de ahí. Pero va a venir del observador lógico que se activa internamente. Has ayudado a que esa activación se dé, así sea en un grupo de gente, no en los millones que somos, pero ya de ahí parte, ¿no? Como alguien dijo en la charla, bueno, se deja una semilla y de ahí algo tiene que fructificar, florecer.
fondo. Un millón gracias a Ana Barrios de Uruguay por esta entrevista. Gracias.